Y entonces tuvo que el rey humillarse y pedirle al varón de Dios que orara por él para que Dios le restaurara la mano. Y él lo hizo y Dios le restauró la mano. Yo entiendo que la iglesia en este tiempo tiene que representar el poder profético, apostólico, el poder, evangelístico. Los 5 ministerios se tienen que desarrollar en la vida de la iglesia para comenzar a desatar, lo que alguien ha dicho, el puño poderoso de Dios para combatir el reino de las tinieblas y seguir ganando territorio para la gloria de Dios. Mire, yo quiero ver en este momento la aportación de Pablo en el momento de la crisis, en el pasaje que leímos. Mire, no fue traer un discurso de terror. Cuando Pablo intervino en la situación que estaba ocurriendo, aquella gente dice el texto, y ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Cuando ellos estaban en ese estado, como puede haber tanta desesperación en este país, como puede haber mucha gente que usted conoce y que usted escucha que le habla y que tiene temor por lo que pueda ocurrir, gente que está escuchando y pendiente mucho a las noticias y a lo que tenga que decir. Mire, yo creo que aquí hay gente en este país y dentro de muchas iglesias los hay que están más pendientes a lo que diga como Santa Rosa que a lo que dice la palabra de Dios. Y menos mal que no les gusta el chisme. Oiga, Pablo en ese momento de crisis no fue a llevarles un discurso de terror, no fue, con una palabra que abatiera más el alma o la vida de aquellos que estaban allí con él en el bote. No, él no se puso a decirles, muchachos, esto está malo, esto está feo, de esta no hay Dios que nos salve. ¿Usted se imagina un hombre de Dios hablando así? ¿Usted se imagina un hombre, una mujer de Dios que dice que tiene fe en Dios hablando de esa manera? Que en medio de la crisis se ponga de acuerdo con los que están hablando negativo, con los que están declarando desesperación, con los que están hablando y creyendo derrota. ¿Usted se imagina un hombre de Dios hablando de esa manera? Mi hermano, mi hermana, no. Cuando ya habían perdido toda esperanza de salvarse, Pablo le dio una palabra de esperanza. Cuando ya ellos habían perdido toda esperanza de salvarse, el siervo de Dios se paró para traer una palabra de esperanza. Y yo creo que esa es la voz que tiene que levantar la iglesia en este tiempo. La iglesia tiene que levantar una voz de esperanza. Dios nos está llamando para que traigamos al mundo una palabra de esperanza. Que si te encuentras en la condición que te encuentras por las decisiones que has tomado y los caminos que decidiste escoger, porque la palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su fin es camino de muerte. Aun cuando vayas por el sendero del valle de sombra y de muerte, si tú tornas tu mirada a Jesucristo, hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. Y Pablo, en un momento dado, le dice, bueno muchachos, ustedes no hubieran hecho caso, aunque él no sabía nada de este asunto de navegación, él había percibido que el mal tiempo no era propicio para que salvaran y se los advirtió, pero ellos no le hicieron caso. Y él dijo, bueno, si me hubieran hecho caso cuando se lo dije, no estuviéramos en esta situación, pero yo les tengo noticia. Ninguno de ustedes va a aparecer. Ninguno de los que están en esta embarcación va a aparecer, porque esta noche, me ha visitado el ángel de Dios a quien yo pertenezco y a quien yo sirvo, y me ha dado una palabra. Y eso es bien importante, que el hombre y la mujer de Dios, el pueblo de Dios, busque dirección de Dios, reciba revelación de Dios, para que pueda dar una palabra de esperanza en medio de la crisis, en medio de las tormentas, en medio de los vientos huracanados que pueden estar azotando este país. Tiene que venir una palabra de esperanza, una palabra que salga del trono de Dios y que pueda ser compartida con aquellos que están en desesperación. Y es interesante, porque el ángel le dice a Pablo, no te preocupes por esto que está ocurriendo, porque tú tienes que presentarte ante César. ¿Sabes qué es eso? Es que hay un propósito de Dios. Hay un propósito de Dios. Y hasta tanto el propósito de Dios no se cumpla,
no va a ocurrir nada en contra tuya. Le está diciendo a Pablo, mira, no te preocupes, porque no solamente eso, sino que tú y los que están contigo no van a aparecer. O sea, que por causa de que el hombre de Dios estaba allí, aquella gente, aunque no tuviera temor de Dios, iban a ser bendecidos también. ¿Usted entendió eso? Mira, si Dios te va a bendecir a ti, si Dios te va a prosperar a ti para que tú puedas progresar, y tú trabajas en una compañía donde posiblemente no sean gente que le sirvan a Dios, por causa tuya, la bendición de Dios va a alcanzar esa compañía. Para que tú puedas ser bendecido. Para que la bendición de Dios te alcance a ti. ¿Sabes una cosa? Si usted no recuerda el relato de cuando Jacob y Labán estaban en aquella situación de trucos y negociaciones medias raras, en un momento dado Jacob se cansó y dijo, yo me voy de aquí, a mí no me conviene esto, no me conviene esto, y recogió todas sus cosas y se fue. Pero su suegro Labán se le fue detrás y le dijo, por favor no te vayas, chico, no te vayas. No, chicos, que aquí las cosas no están funcionando. Ya se estaba dando cuenta de que estaba creándose tensión entre ellos allá. Y él dijo, no, yo mejor me voy, yo mejor me regreso para mi tierra. Y Labán le dijo, no, por favor no te vayas, porque he aquí yo he entendido que Jehová me ha bendecido por causa tuya. El creyente tiene que ser de bendición donde quiera que esté. Usted es portador de la gracia de Dios. Usted es representante de la gracia de Dios donde quiera que usted está. Donde tú te mueves tiene que moverse la bendición de Dios. Para bendecirte a ti, aún los que te rodean van a ser bendecidos. Oiga bien, donde se mueve la iglesia del Señor tiene que haber gracia, tiene que haber paz, tiene que haber bendición, tiene que haber prosperidad, tiene que desatarse la abundancia de Dios. Por causa del pueblo de Dios, Dios va a bendecir esta tierra, porque todavía en este país hay rodillas que no se han logrado bajar, por cuanto todavía quedan más de 7,000 que no han logrado rodillas bajar. El Todopoderoso Dios puede meter su mano, el Todopoderoso Dios puede hacer un milagro, el Todopoderoso Dios puede cambiar la dirección, el rumbo. Oiga, mi hermano, mi Dios puede dar una palabra contra los vientos huracanados, mi Dios puede dar una palabra contra la tempestad que está azotando este país. Él solamente dice la palabra y se calman los vientos. Bendito el nombre del Señor. Dios tenía un propósito con Pablo. Y Pablo declara, y yo sé que se va a acontecer como se me ha dicho. El ángel me dijo a mí que aquí lo único que se va a perder es la embarcación y que ninguno de ustedes iba a aparecer. Y yo sé que se va a cumplir lo que Dios ha dicho. Mi hermano, ¿sabe qué? Dios tiene propósito con Puerto Rico. Y por más difícil que aparente estar la crisis, yo vengo a traerte una palabra de esperanza. No todo está perdido. Hay esperanza para mi país porque nuestro Dios todavía está sentado en su trono. Hay esperanza para mi país mientras haya un pueblo que le crea a Dios y sepa que Él tiene el poder para transformar vidas todavía. Mientras haya creyentes clamando a Dios y batallando por el bienestar de la niñez y la juventud de este país, hay esperanza para este país. Y por más difícil que veamos la situación en el país, a nosotros no nos debe preocupar lo que piensen los políticos, a nosotros no nos tiene que preocupar lo que piensen los gobernantes, a nosotros no nos tiene que importar nada de eso. A mí me tiene que preocupar lo que piensa Dios, a mí me tiene que preocupar lo que opina Dios, a mí me tiene que preocupar lo que dice Dios. Porque hay gente que está pendiente a lo que todo el mundo dice menos lo que Dios dice. Y yo voy a cerrar con dos porciones de la escritura que están en el libro de Jeremías, capítulo 29, el versículo 7 y el versículo 11. Y te los voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice el capítulo 29, versículo 7: trabajen, hablando del pueblo de Dios que estaba allá en Babilonia, que habían sido llevados a la cautividad. Ellos estaban allá preocupados porque iban a pasar. La profecía decía que iban a estar 70 años bajo cautiverio. Y entonces ellos no sabían qué iban a hacer. Y el profeta le envía una carta. Lea el capítulo 29 para que usted vea. Y le da unas instrucciones. Y dentro de las instrucciones que le da, le dice: trabajen en favor de la ciudad donde los desterré.
O sea, trabaja a favor del lugar donde vives. Trabaja a favor del país para donde tú naciste, donde estás viviendo. Trabaja a favor de ellos. Y pídanme a mí por ella. Oiga bien, porque del bienestar de ella depende el bienestar de ustedes. Reina Valera dice, porque si la ciudad tiene paz, ustedes van a tener paz. Pero mira lo que dice el versículo 11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes para su bienestar y no para su mal. Por eso yo digo que a mí me tiene que preocupar qué es lo que Dios dice. A mí me tiene que preocupar más cuál es la opinión de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene que decir en cuanto a lo que está pasando en este país? Y hay gente que continuamente tiene un discurso de terror, de miedo, utilizando a Dios de cuco. Y yo vuelvo y repito, yo no estoy diciendo que Dios no desate juicio. Hay base bíblica para eso. Pero hay que tener mucho cuidado cuando usted se pone a decir que el Señor me dijo y Dios no ha dicho nada. Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal. Mire cómo dice esto en la versión Dios habla hoy: a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Aleluya. Yo, el Señor, lo afirmo. A fin de darles un futuro lleno de esperanza. Hay esperanza para mi país. Hay esperanza para mi país. Y por eso yo estoy aquí. Por eso yo respaldo y acepto las invitaciones que el compañero Pizarro nos hace, porque está trabajando por la unidad del cuerpo de Cristo. Oiga bien, cuando hablamos de unidad no estamos hablando de uniformidad. Hay gente que se cree que hablar de unidad es vestirse todo el mundo igual, peinarse todo el mundo de la misma manera, o vestirse del mismo color. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que hay algo que nos une. Tenemos un solo Señor, tenemos una sola fe, un solo bautismo, un solo Espíritu, un solo Dios, un solo Señor. Y ese es el Señor de la iglesia. Y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo va a trabajar unido entre sí por la coyuntura. Oiga, mi hermano, para cumplir la función para la cual Dios nos está llamando. Los asuntos que después cada quien quiera trabajar con la iglesia que Dios le puso bajo su responsabilidad, los trabaja aparte, pero vamos a enfatizar lo que une al cuerpo de Cristo. Oiga, mi hermano, vamos a unirnos para de verdad enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Y yo he entendido en muchas ocasiones que los pastores son los guardianes de las puertas de cada ciudad, y es importante que los pastores se unan y que demuestren al pueblo en general que estamos unidos, para que entonces ellos también se unan y juntos podamos enfrentar y batallar contra quien tenemos que batallar. Nosotros no tenemos por qué atacarnos los unos a los otros, tampoco tenemos por qué sentir celos los unos de los otros, sino que por el contrario hay que unirse para juntos enfrentar y seguir ganando territorio y arrebatar las almas al reino de las tinieblas. Oiga, hay una palabrita final y me puedes poner la música. Mire, yo no voy a cantar, es que quiero que escuchemos un cántico. Si yo canto, usted llora. Oiga, y una tarea muy importante que tiene que hacer la iglesia, y lo dice la Escritura, es orar por nuestros gobernantes. Y entendemos, según dice Romanos capítulo 13, que las autoridades son puestas por Dios. Y que los que estamos, mire, la iglesia no está para tenerle miedo a la policía, porque ellos están para castigar a los que violentan la ley. Y si la iglesia no violenta la ley, no tiene por qué tenerle temor. Ellos están para proteger, y por eso hay que cubrirlos también a ellos como en oración. Oiga, mi hermano, levantar cerco de protección, porque como decíamos ahorita, aunque puedan haber 2 o 3 que puedan estar haciendo cosas indebidas, son más los que están honrando el uniforme que llevan y representando al gobierno que representan.